de una Bolivia que duele, vocero, más allá de quién asume la agenda, quién gana la última batalla mediática, política, legislativa. Duele ver un país que se enfrenta al bajar del avión cabalmente, están bajando sus maletas y están peleando. Veo a una persona con un barbijo de la bandera nacional y no me evoca precisamente la Bolivia unida. Se amedrenta a una muchacha que tiene una manilla de huipala, se la acosa, se la amenaza. Esa es la Bolivia en la que estamos y creo que líderes políticos, estructuras políticas, líderes sociales, medios, deberíamos intentar encaminar algo que viene después. Hablé yo con un especialista en Naciones Unidas y después de escuchar mi versión de lo que ha sucedido en el país, ya en el postre del almuerzo me dijo: Claudia, ¿y ahora qué? ¿Y después qué? Creo que es parte de la responsabilidad de todos nosotros, actores, ¿no?, mediáticos y políticos. ¿Cómo está viendo la situación en esta jornada, vocero? Mire, Claudia, que hay una encuesta de la Fundación Friedrich, que seguramente usted la conoce, donde la mayor preocupación de los bolivianos, sin lugar a dudas, es la economía, por supuesto. La generación de recursos, tener la posibilidad de contar con el dinero suficiente para encarar las deudas que se tienen, los emprendimientos, poder asistir a las familias con las necesidades mínimas que cada una de ellas demandan. Por supuesto que esta es la mayor preocupación, pero en el segundo lugar tenemos una preocupación que está dada por la conflictología política, por el elevado conflicto que estamos viviendo en nuestra sociedad los bolivianos. Fíjese usted, Claudia, que no es ni siquiera la pandemia, ya no son las vacunas tampoco en este momento lo que preocupa a los bolivianos, sino que esta conflictología política se traslade, por supuesto, al accionar, al rumbo que tiene la economía y que ello genere, como dicen las encuestas y los estudios, mayores índices de pobreza en los bolivianos. Hay una fragilidad económica producto de una crisis económica de la cual estamos saliendo, donde hay mejores resultados, indicadores optimistas, pero que todavía esto es frágil en el sentido de que es una construcción, un proceso para salir del mismo. Esta conflictología también señala el estudio, que está generada, incentivada, propiciada, avalada también, si se quiere, desde los partidos políticos, desde los actores políticos y sociales de nuestra sociedad, y también incluye a los medios de comunicación, fíjese usted. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que usted ha descrito también, que además es un breve resumen de la historia de nuestro país en el sentido de sociedad enfrentada, polarizada, confrontada, racializada en sus relaciones políticas y sociales, económicas también. Bueno, esto que se profundiza el año 2019 vuelve nuevamente a encontrar un momento de álgido de expresión con estos paros cívicos, con estos enfrentamientos, con estas miradas racializadas, con este acusar al otro siempre como la única expresión de la culpa, no asumir las propias, no ser autocríticos y básica y fundamentalmente, Claudia, la mirada de Estado que se quiere, de sociedad que se busca desde un sector y desde el otro, pues no siempre encuentra un derrotero o un camino claro. En algunos casos no se habla y no se dice hacia qué Estado se quiere llevar, hacia qué Estado se quiere construir en el país y hacia dónde se quiere llevar a nuestra sociedad. Entiendo desde nuestra perspectiva subjetiva también, por supuesto, que la derecha de este país, que los sectores conservadores no señalan y no le dicen a los bolivianos cuál es el tipo de sociedad que quieren construir o hacia dónde la quieren encaminar, y no dicen el Estado que buscan instalar en el país. No habiendo esto, por supuesto que existe un modelo confrontado por visiones distintas en la percepción de la democracia, pero también del Estado y de la sociedad que se quiere. Y para que usted tenga la posibilidad de construir sociedad y Estado, pues tiene que ofrecerle al país, a los bolivianos, a la ciudadanía, un proyecto político donde incorpora estos elementos referenciales absolutos y tiene que ganar después el proceso electoral.
Y por supuesto también algo que usted mencionaba y que los bolivianos no tenemos hábito, tradición, ni siquiera hemos hecho un ejercicio de aquello, construir un proceso de pacificación de vida. Pero en el medio se han instalado algunos elementos críticos, como por ejemplo noviembre de 2019, como por ejemplo ahora estas ofensivas sobre el Plan 3000 con inusitada violencia para tratar de imponer y de derrotar a un grupo social al cual sienten distintos. Esto solamente profundiza la política en nuestro país y en el medio un conjunto de elementos fundamentales que matizan la conflictología. Por ejemplo, la desinformación, las mentiras que desde los actores políticos centrales se dicen día a día y sin guardarme mucho. Las mentiras políticas que se han dicho ayer en la Asamblea de la Paceñidad, las mentiras políticas que arrastra el señor de Comunidad Ciudadana en cada una de sus intervenciones, este tema, por ejemplo, de los 2/3, que seguramente lo hablaremos, Claudia. Este es el momento que está viviendo el país de confrontación de un sector minoritario, de élites minoritarias que quieren regresivamente ir hacia el momento liberal, donde ellos tenían unos privilegios que los han perdido. Uh-huh. Sin embargo, hoy la solución está únicamente en nuestras manos. Creo que podemos ir sumando las debilidades de las oposiciones, pero también de los oficialismos. Lo voy a poner en plural también porque el movimiento al socialismo es una estructura grande, que nunca fue un partido político tradicional, una estructura grande que además de ser grande hoy está enfrentando un proceso de recomposición después del descalabro del 2019 y 20, y esto me permite hablar de los oficialismos. Pero comencemos con la oposición. Obviamente, en el lado de la oposición tenemos, coincido con usted, Jorge, no hay un proyecto de Estado alternativo. Me parece que es urgente, sería muy bueno que en el país exista una oposición o varias oposiciones en un sentido completo de la palabra, con una perspectiva, con una ideología. Puede ser liberal, puede ser neoliberal, puede ser de izquierda, puede ser más de izquierda, más de derecha, pero con una mirada más integral, ciertamente. Las oposiciones pecan también de lecturas extremistas. Ayer leíamos, tenía una mesa de diálogo, de análisis, y veíamos los discursos que hoy están circulando en Santa Cruz esencialmente, donde hay un discurso que se articula sobre la base del miedo, ¿no es cierto?, de van a perder sus casas, van a perder sus propiedades, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer Venezuela, nos van a quitar nuestros derechos, se acaba la libertad de expresión. Es decir, yo decía ayer, me parece alucinante, no podemos terminar en esos radicalismos, y yo lo apuntaría como un segundo error vacío de las oposiciones. En tercer lugar, diría también que hay una gimnasia de la violencia, en la medida en que no es solamente venga quien crea que tiene que estar de este lado, sino no puedes vender tus naranjas o te tienes que ir a provisional de tal a tal hora, porque de lo contrario, y no tomas tu coche, te vas a pie. Me parece que es uno de los pecados también de las oposiciones. Me parece también que hoy está ganando la agenda la posición más radical, el polo, la derecha. Me da la sensación que en la agenda pesa más Camacho que Carlos Mesa, por poner dos apellidos. Pero al frente tampoco es que haya un lecho de rosas. En este MAS, que también tiene sus propias ramas, me da la sensación de que el pecado mayor es la no suficiente información. Porque si estamos en un momento de gran desinformación, por supuesto es porque están los medios de comunicación, pero también porque, créame que esto lo dice gente que no es precisamente opositora al MAS, dicen, no informan bien. ¿Por qué no han logrado, estando en el poder, teniendo las herramientas, no han logrado establecer una estructura eficaz de información? Y sumado a eso, la habilidad para negociar,
porque por muy diferente que sea el opositor, es que se necesitan habilidades para negociar. Fíjese que ayer un politólogo cruceño, Paul Coca, estaba extrañando los operadores de Evo Morales, extrañando a Evo Morales, yo pensé que estaba soñando, extrañando a Evo Morales y extrañando a sus operadores políticos como García Linera, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero. Entonces yo decía, llegó el momento en que se están extrañando estos operadores. ¿Por qué? Porque se está dando la señal de un gobierno que, entre que se ve débil, se ve con pocas habilidades de información, de negociación. ¿Acepta estos pecados del lado en el que usted está, Jorge? Claudia, son varios temas ahí, sí. Pero voy a empezar por lo último, por esto último que usted acaba de mencionar, a lo que hizo referencia el señor Paul Coca. Por supuesto que rápidamente se traen a colación el añorar la presencia de determinadas figuras a las cuales ellos habían construido toda una mecánica de críticas, de invalidaciones, y habían encontrado también con el paso de los años un conjunto de vulneraciones a sus discursos. Entonces, por supuesto que no encontrando lo mismo el día de hoy, buscan que exista una persona, como ellos señalan, el hombre fuerte, la autoridad, que tiene una presencia casi incontrastable en la política, de forma tal de que pudiesen ellos volver al mismo formato de antes. Porque hoy en día, finalmente, no pueden invalidar, por ejemplo, al ministro Marcelo Montenegro, al ministro de Economía, y tienen dificultades si quieren invalidar al ministro Edmundo Novillo de Defensa, o a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Entonces se encuentran dificultades acá y generan esto que ellos llaman extrañezas. O añoranzas. Número dos, el tema de la comunicación siempre va a ser muy complejo y siempre se encuentra un comodín de críticas sobre que los gobiernos, y hablo no solo del gobierno nacional, sino también de gobiernos departamentales, municipales, etcétera, que ellos no comunican bien. Porque usted tiene enfrente un sinfín de comunicaciones en la sociedad, no solamente políticas, comerciales, institucionales, etcétera. Pero este tema ha aflorado con mayor fuerza a consecuencia de la Ley 1386. Pero fíjese usted que la Ley 1386, en su proceso de comunicación, de construcción de consensos, etcétera, estaba aprobada en el mes de agosto, Claudia. Estaba aprobada, además, mayoritaria y unánimemente en los informes de comisión por la gente de Comunidad Ciudadana y por la gente de Creemos. Y después fue aprobada por estos mismos asambleístas en el plenario de la Cámara de Diputados y en el plenario de la Cámara de Senadores. No hicieron ninguna observación fatalista de consecuencias trágicas como las que después han mencionado, pero con un marcado y claro oportunismo político. 2 meses después empiezan a desdecirse de lo que habían aprobado en agosto de este año. No quiero con esto excusar lo que debe ser una fluidez y habilidades comunicacionales todavía mucho más claras. Pero fíjese usted, yo voy a hacer acá también una referencia y una mención al tema comunicacional, Claudia. Fíjese que también en la autocrítica que necesitan realizar todos los actores que intervienen en el proceso comunicacional, es importante no solamente escuchar las declaraciones de una persona, sino analizar lo que está diciendo, comprender lo que está diciendo. Porque solo se recoge lo que dice la otra persona, digamos en este caso el interlocutor suyo, mi persona, y después pasamos a la siguiente pregunta sin un análisis, sin una consideración de lo que se dice y de lo que se señala. Y le pongo un ejemplo ahí muy rápido. Se habla del tema de los 2 tercios. Ahora, de reposición de los 2 tercios, como dice la Asamblea de la Paceñidad, acá yo lo tengo, para que hayan leyes en consenso y no arbitrarias imposiciones. Pero el tema de los 2 tercios no está en la Constitución Política del Estado. Nunca, desde el año 2009, para no seguir retrocediendo,
nunca desde el año 2009 en nuestra Constitución Política del Estado se han aprobado leyes por 2/3. Nunca, Claudia. Las leyes se aprueban por mayoría absoluta. Y existen ciertas atribuciones que ejerce la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que sí se aprueban por 2/3. El nombramiento de embajadores, el orden del día, etcétera, se aprobaban antes por 2/3 y se modificó a mayoría absoluta para poder generar una mayor agilidad. Pero no estuvo nunca los 2/3 como una construcción de consenso en la Asamblea Legislativa. Esa es una mentira. Y sin embargo, va a escuchar usted los siguientes días que los mismos también medios de comunicación arrastran el tema de los 2/3 sin analizar que el artículo 163 de nuestra Constitución Política del Estado es clara. Las leyes se aprueban en su estación en grande y en detalle, se aprueban por mayorías absolutas. Y no hay otra forma de hacer. ¿Quieren modificar esto? Pues cambien la Constitución Política del Estado. Si quieren modificar eso, cambien la Constitución. Pero esta mentira va a ver usted cómo la van a arrastrar. Le pregunto, Claudia, el señor de Comunidad Ciudadana, ¿no sabe esto que dice la Constitución Política del Estado? Por favor, claro que lo sabe. Pero su necesidad está en confundir, su necesidad está en confrontar a la sociedad, su necesidad está en desordenar el debate, en generar un clima adverso de los bolivianos para con su gobierno. Este es uno de los elementos centrales. Después usted ha hablado de oposiciones, ha hablado también del pecado que puede convivir dentro del movimiento al socialismo. Solo le hago una referencia al tema de la oposición. Y voy a poner una cosa muy chiquita, vocero, y es los planos de lo que es decir, de la verdad legal a la que acaba de hacer referencia, pero también del ajedrez político, es decir, a este hueco de desinformación sobre lo que realmente es. Y de hecho hoy hemos intentado nosotros dar a nuestros lectores un cuadro que intente recapitular, orientar, informar, recordar, etcétera. Sin embargo, ganan más las olas de la desinformación, y frente a esto, frente a esta verdad legal, la vamos a llamar así, está el juego político, donde las fuerzas van ganando más de un lado y del otro, con un apoyo legítimo de grandes concentraciones. Ha sido impresionante la concentración en Santa Cruz, y entonces viene la oposición y dice, abrogan esto, bueno, pues ahora agarramos el paquete de leyes, ahora los 2/3, y ahora lo que viene, y ahora esto más. Ayer una persona que votó por el MAS me dijo, ¡qué barbaridad! El MAS está rifando el 55.1 que le dimos, y mañana la oposición va a pedir abrogar la ley de la gravedad y el MAS se va a dejar. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio entre no ceder a la confrontación, pero también ingresar en una negociación política donde quienes votaron no se sientan defraudados también. Hay algo ahí importante, Claudia. Las armas políticas que están utilizando, que son armas discursivas, comunicacionales, y que sustituyen la carencia de partidos y de estructuras políticas que ellos tienen, con grandes aparatos de redes sociales a través de los cuales logran confundir a la población, desinformarla y posteriormente atemorizarla. Esto ha ocurrido con la ley 1386, y esto es lo que está ocurriendo o lo que quieren que ocurra con el tema de los 2/3. Son las mentiras con las cuales camina el señor de Comunidad Ciudadana, la gente de Comunidad Ciudadana, de Creemos, los comités cívicos, el señor Calvo, el señor Camacho, caminan con estas mentiras para tratar de exacerbar los ánimos en la gente. Les repito, el tema de los 2/3 está en la Constitución Política del Estado. Está en la Constitución Política del Estado. Nunca desde hace 12 años atrás hemos aprobado leyes por 2/3 en Bolivia, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, a través de nuestros representantes. Y también señalarle de manera clara que ellos, Claudia, asistieron, ellos, Comunidad Ciudadana y Creemos, asistieron con un recurso, con una acción de inconstitucionalidad abstracta para demandar derechos violentados en la cuestión de los 2/3. Y el Tribunal Constitucional se los ha rechazado, Claudia, con un auto constitucional
que es el 0250 y el 0249. Les ha rechazado y les ha señalado falta de argumentación y les ha señalado que no era el conducto correcto de ir a solicitar esta acción de inconstitucionalidad abstracta. Pero no es lo único. También en ese paquete de leyes que usted menciona, ellos han incluido la ley de emergencia sanitaria. También acudieron al Tribunal Constitucional, Claudia, y también les han rechazado por falta de argumentación, que se han violentado los derechos. Quiero decirle que no han tenido siquiera, en el caso de la ley de emergencia, como dice el fallo, y se lo voy a hacer llegar, no han tenido siquiera la capacidad de argumentar ante el Tribunal Constitucional. Y como no logran por la vía legal, entonces acuden a la confrontación, a generar inestabilidad, enfrentamiento, conflicto, tensionamiento en nuestra sociedad para conseguir lo que en ley no les corresponde. Y tampoco logran articular una cantidad de respaldo social y popular suficiente que se traduzca en número adecuado de asambleístas para poder tener ellos control de las cámaras, porque no tienen propuesta de país, no tienen una mirada de sociedad ni una mirada de Estado. Entonces, estos elementos, cuando ya se pierden la verdad jurídica o la verdad legal, como usted decía, el favor social traducido en una votación importante. Cuando esto se pierde, lo que queda es la mentira, como lo están haciendo, y lo que queda es también convulsionar el país. Ahí el señor de Comunidad Ciudadana no tiene pena de convulsionar, de confrontar y de odiar este país, este Estado, esta sociedad, con estas mentiras que solamente generan una mayor grieta entre unos y otros. Este es el hecho que estamos pasando. En el medio de todo eso, pues usted tiene que gobernar, tiene que reconducir la economía, reconstruirla, generar crecimiento, generar empleo. En el medio de todo eso, usted tiene que atender la pandemia, generar proceso de inmunización, asegurar las vacunas en el país, etc. En el medio de todo eso, tiene que recomponer la educación. En el medio de todo eso tiene también que asegurarle a los bolivianos que tengan estabilidad laboral. Entonces es complejo gobernar siempre, y no estoy excusando ni estableciendo acá una queja, es complejo gobernar cuando usted tiene bolivianos y bolivianas que su único objetivo es que el país esté en permanente inestabilidad política. Pero a pesar de ello, revisa usted las encuestas, Claudia, usted conoce las encuestas de la Fundación Friedrich, estoy seguro, conoce las encuestas de la CELAC, también estoy seguro de ello, y ahí puede observar que la aprobación de la gestión de gobierno es muy importante todavía, que hay observaciones sobre temas que se van realizando y que nosotros tenemos obligación de corregir, pero el respaldo de la gente es importante. De hecho, ayer compartimos los datos más importantes de esta encuesta de CELAC. Gracias, Jorge Richter, vocero presidencial, por este tiempo. Tenemos varias consultas, pero hay un mañana. Esperemos que haya un mañana. Me despido con la palabra de este mismo analista, Paul Coca, que decía, tenemos que ser soñadores para el futuro. Ya no por soñadores, sino porque o soñamos con un país en paz o nos vamos directo al precipicio. Gracias, Jorge Richter, y estaremos en contacto próximamente. Claudia, muchas gracias siempre a usted. Más que ser soñadores, hay que tener conductas claras que encaminen el país hacia ese rumbo de pacificación. Esto no es una cuestión de sueño, no es una cuestión de quimeras, esta es una cuestión de acciones. Si las acciones van por el camino de la confrontación, de la generación de inestabilidad, con argumentos que no tienen correspondencia con la verdad legal, me gusta el término que usted inaugura el día de hoy, con la verdad legal que se tiene, entonces acá no es una cuestión de sueño, acá es una cuestión de que tenemos que tener un mínimo de empatía, ciertos códigos en la política para dirigirnos a la población, no tener la mentira como un eje central. Yo le voy a pasar, Claudia, posiblemente usted también lo tiene, estos dos autos constitucionales para que los analice, para que vea que lo que le estoy señalando es absolutamente verdad. Les rechazaron en el tema de la ley de emergencia sanitaria, en el tema de los 2 tercios, les rechazaron los recursos de inconstitucionalidad que llevaron adelante, los perdieron. La Constitución Política del Estado, en su artículo 163, dice claramente, las leyes se aprueban por mayorías absolutas. ¿De dónde sale y dice la Asamblea de la Paceñidad ahora que quieren consensuar leyes con los 2 tercios? Es decir, quieren un poder de veto
de veto que no les ha otorgado la sociedad. Y esto hay que señalarlo de manera clara, hay que decir, porque ya está de buen tamaño también con el tema de la ley 1386 que desinformaron y atemorizaron. Hay que señalar lo que son las mentiras que construye comunidad ciudadana, que construye Creemos, que construyen los cívicos para enfrentarnos a los bolivianos. Claudia, le quedo muy agradecido por el tiempo y que el retorno sea siempre feliz para usted. Gracias, vocero. Los agradecidos nosotros por contar con su tiempo y su análisis y la información.